Pues yo pienso que es darle significado a cada momento que nos llega en el día a día, Ok, donde yo le listo, puedo Tuti, dar, gracias. Entonces, o sea, estamos diciendo que donde para yo hablar puedo de sentido de vida, sorprenderme sí o sí hay que hablar con de eso. motivación, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes piensen, no tienen que responderme, pero que piensen cuál es el motivo por el cual ustedes se levantan todas las mañanas. Porque suena la alarma. Uno siempre que despierta tiene como en mente encontrarse con un día maravilloso. Sí. Desde el momento en que uno mira, yo veo el ventanal, tenga neblina, no la tengas a un día ya soleado, o como sea, creo que desde ese momento yo le estoy buscando algo maravilloso y ojalá lo disfrute. Y siempre le pido a Dios que lo que no sea, que me dé mucha fortaleza. Pero es buscar eso. Es buscar eso, lo bonito del día a día. Obviamente, sí, eso realmente tiene mucho que ver con el sentido de vida, ¿sí? Con esa motivación, con eso que me impulsa a mí a levantarme todos los días, a hacer las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Eso es parte importante del sentido de vida. Entonces, tenemos que hablar también de motivación, ¿sí? De esa motivación intrínseca, que la motivación intrínseca es la motivación que está dentro de mí. ¿Por qué yo me levanto todos los días? Porque yo lo hago. Entonces, los que tienen hijos, papás, van a decir, no, por mi mamá, no, yo lo hago por mis hijos, sí, pero si los hijos no están, pero si en algún momento los papás no van a estar, porque esa es la ley de la vida. Entonces, ¿cuál va a ser mi motivo para levantarme? Entonces, es ahí donde viene el concepto de motivación intrínseca, porque es algo que está dentro de mí, ¿sí? Para abordar este tema, yo me basé en un autor que se llama Viktor Frankl, que es un psiquiatra de la Escuela de Viena, que nos habla de la logoterapia. La logoterapia es la terapia del sentido de vida. Él atravesó pues una situación muy difícil en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él en su relato cuenta cómo él básicamente lo perdió todo. O sea, perdió a su esposa que estaba embarazada, perdió a sus papás, porque como él era judío, quedó en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces él cuenta la historia en su narrativa, cuenta como qué fue lo más significativo del proceso. Sí, voy a tratar de no hacerles mucho spoiler con el libro para que lo lean porque es muy interesante y no es un libro difícil de leer y no es un libro largo. Y es un libro que todos deberíamos leer realmente. Yo creo que aporta mucho a la vida y no necesitamos ser psicólogos para entenderlo. Entonces él en su relato cuenta el por qué, a partir de esa experiencia tan traumática que él tuvo, que estuvo 2 años en ese campo de concentración, surgió esa terapia que se llama logoterapia, y es terapia de sentido de vida. ¿Por qué tú después de perderlo todo, de perder tu familia, de perder tu trabajo, porque él ya en ese campo de concentración no era el super psiquiatra prestigioso que había sido, sino que ya era un número, era el interno número, ¿sí? Perdió a su mamá, perdió a su papá, vio cómo murió su papá, sabía que no iba a volver a ver a su mamá, sus hermanos, uno alcanzó a irse para otro lado, ¿sí? Perdió a su esposa que estaba en embarazo, perdió su profesión, perdió sus cosas, perdió su casa, perdió absolutamente todo. Pero aún así él surgió de esa situación. ¿Cómo lo hizo? Con el sentido de vida que él tenía. ¿Sí? Vamos a profundizar más en ese tema más adelante. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que sentido de vida y proyecto de vida será lo mismo? Van en el mismo, sí. Sí. Si uno no tiene un proyecto, yo siempre he dicho, que si uno no sabe para dónde va, cualquier cosa sirve. Tal cual. Un proyecto de vida. Si usted la tiene clara para dónde va, si usted sabe qué quiere, eso es una motivación para usted levantarse, es una motivación para usted continuar, es un motivo de que si hay una mala racha, si hay una mala situación, es el motivo para usted levantarse y continuar. Exactamente.
Claro que sí. El sentido, buena, bien pueda silla, traiga una silla. Claro, el sentido de vida está muy encaminado en lo que es el proyecto de vida también, pero son conceptos distintos. Digamos que el sentido de vida es algo más profundo y algo más de nosotros como seres humanos. En cambio, el proyecto de vida, digamos que son los planes que tú tienes, pero esos planes pueden cambiar. ¿Sí? O sea, tú puedes tener un trabajo y ese trabajo hace parte de tu proyecto de vida, pero en algún momento puede que por cualquier situación tú ya no estés en ese trabajo y te toque cambiar. Y está bien, ¿sí? Pero sigues, digamos, en esa línea que tú decías, en el proyecto de vida, que digamos que es trabajar, ¿sí? ¿Qué es entonces el proyecto de vida? Vamos a hablar primero del proyecto de vida. Entonces, es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios propósitos para su existencia. En otras palabras, se asocia con el concepto de realización personal, como lo que nos decía ahorita Juli, ¿sí? Implica que las personas deben definir conscientemente, ojo, conscientemente, de forma consciente, ¿qué le pasó a esto? Ya. Conscientemente las opciones que pueden tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se proponen. Básicamente ese es el concepto del proyecto de vida. ¿Cuáles son las metas que yo tengo? ¿Cuáles son los propósitos que yo tengo? ¿Sí? Digamos que dentro del proyecto de vida está, yo quiero estudiar, ¿qué quiero estudiar? ¿En qué me quiero desempeñar? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? ¿Quiero tener pareja? ¿No quiero tener pareja? Digamos que todos esos elementos hacen parte de lo que es un proyecto de vida. Mucha gente dice, no, el proyecto de vida es estudiar. Estudiar hace parte del proyecto de vida, pero solo estudiar no es el proyecto de vida como tal. Tú tienes que tener claras otras cosas, ¿sí? Y otros elementos importantes. Yo me quiero casar y por eso cuando finalmente la gente está como en relaciones, ¿cierto? En relaciones afectivas, se pregunta, bueno, ¿usted quiere casarse? ¿Usted quiere tener hijos? Y a veces uno quiere, a veces otro no, y por eso se separa. Y es muy lógico, ¿cierto? Porque finalmente eso hace parte del proyecto de vida. Yo quiero tener 5 hijos, pero resulta que mi novio no quiere tener, solo quiere tener perros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y ahí la importancia del autoconocimiento, saber yo qué quiero y para dónde voy, para que, como dice la mamá de Juan José, pues no cualquier bus me sirva, ¿cierto? La vida es un equilibrio finalmente, ¿sí? Un proyecto de vida no se agota en el estudio. Hay que tener en cuenta los deseos a nivel afectivo, social, familiar y laboral, tales como la pareja, la profesión, ¿cierto? El lugar y el tipo de vivienda que yo quiero, el número de hijos, si es que quiero hijos, entre otros. Entonces, digamos que es un equilibrio en todas las esferas. Y realmente eso tiene mucho que ver con el concepto de inteligencia emocional. Tú puedes ser una persona muy pilosa en la parte académica, pero si tú no tienes inteligencia emocional, no sabes comunicarte, no tienes comunicación asertiva, no sabes relacionarte con los otros, pues realmente ese nivel de estudios tan alto no te va a servir mucho. Y viceversa. Tú puedes ser una persona muy asertiva en la comunicación, pero pues si tú no tienes un buen nivel de estudio, pues no vas a llegar muy lejos, digamos, en una compañía. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes mientras voy hablando, bien pueda. Entonces, ¿qué es el sentido de vida? Yo quiero que miren la imagen, que para mí la imagen define lo que es el sentido de vida. El sentido de vida es lo que le da significado y ayuda a encontrar un soporte interno a nuestra existencia. Sin dicho soporte interno, es más probable que nuestra psique se vuelva más frágil y por consiguiente tenga más probabilidad de enfermar. Cuando se refiere a enfermar, quiere decir que es más probable que una situación adversa nos abrume, sea la situación que sea. Sí, digamos que es el sentido de vida lo que nos permite a nosotros sobreponernos a las situaciones difíciles de la vida. Porque hay que aceptar que la vida tiene situaciones difíciles, que la vida no es solo. ¿Sí? Valentina. Que la vida es altos y bajos. Hola. Sí, finalmente es nuestro sentido de vida lo que nos permite a nosotros afrontar esas situaciones, por más difíciles que sean.
pero siempre hay algo que nos saca de esa situación. Es que a mí la pantalla ¿Cuál no es el me sentido de vida de cada uno de ustedes? la presentación actual. Digamos que ese es un concepto que se va trabajando realmente con el tiempo, no es algo que digamos uno en su adolescencia sepa, yo, mi sentido de vida es este. Es finalmente un Valentina. concepto que Se está no, viendo la imagen que nos estaba mostrando. pero que según Víctor Frank todos lo tenemos, en mayor o en menor medida, ¿sí? Todos lo vamos encontrando, todos lo vamos descubriendo, todos nos vamos dando cuenta cuál es nuestro sentido en esta vida, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, ¿sí? Eso hace parte del sentido de vida. Y obviamente, ese sentido de vida es lo que nos da soporte a nosotros, ¿sí? Lo que hace que estemos acá, lo que hace que queramos vivir. Que ante la primera situación adversa no tuvimos la decisión de hacernos a un lado de la vida, sino estar aquí, afrontar, ¿sí? Obviamente esas situaciones adversas generan dolor, ¿sí? Y sufrimiento, pero finalmente nosotros le vamos dando sentido a ese sufrimiento, ¿sí? Como decía ahorita, ¿cómo es tu nombre? Gloria, como decía ahorita Gloria, finalmente uno de una situación o de un día de pronto que sea muy difícil, uno puede sacar algo bueno, ¿sí? Y uno puede sacarle provecho a esa situación adversa. Y finalmente eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos, ¿sí? Cómo yo voy a afrontar esa situación y qué voy a aprender de ella. Me voy a quedar con lo peor y voy a seguirme quejando y desde la carencia, es que me faltó, es que no, o voy a decir, bueno, esto me enseñó esto, ya sé que no lo puedo repetir, ya sé que tengo que actuar así, ya sé que, ¿sí? Eso hace parte del concepto de sentido de vida. ¿Cómo están hablando? Ah, yo no escucho. No los escucho. Es que no se ve la imagen. No nos están escuchando a los de videollamada. No corre la presentación. Y tampoco escuchamos, no, solamente ella nos escucha, pero ella no nos escucha a nosotros. Pero yo sí me escucho. Sí. Claro. Sí. Auxilio. Sí. Ya. Sí. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Así se llama el libro para el que lo quiera leer. Entonces, ¿qué dice Víctor Frank en este libro? ¿Sí? Dice, el sentido de vida está presente en todos en mayor o menor medida. ¿Sí? Es decir, nosotros desde que empezamos a generar conciencia de nuestra existencia tenemos un sentido de vida. Además, dicho significado también puede servir de apoyo a la hora de afrontar situaciones adversas. ¿Cuál situación adversa? La que sea. La muerte de un familiar, el duelo por una pareja, la pérdida de un ser querido, pérdidas materiales, ¿sí? La lucha por encontrar un significado en la propia vida
constituye la primera fuerza de motivación del hombre, ¿sí? Es decir, o sea, nuestro sentido de vida es la motivación para nosotros hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y yo quería enlazarlo con el tema del principio del proyecto de vida porque cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, ¿sí? Tratamos de hacerlas de una forma asertiva. Por ejemplo, parte del sentido de vida mío es la profesión que yo tengo, ¿sí? Y es la carrera que yo escogí y cómo yo me gano la vida. Eso hace parte de mi sentido de vida, ¿sí? Y hace parte de mi proyecto de vida también. Entonces es como nosotros, ¿sí? Vamos generando conciencia y vamos enlazando esos conceptos, como el concepto de proyecto de vida finalmente fortalece mi sentido de vida. No quiere decir que si mañana yo dejo este trabajo, pues se va a acabar mi vida, obviamente no, ¿cierto? Yo seguiré trabajando en lo que yo estudié. ¿Sí? Entonces digamos que la profesión que yo tengo hace parte de lo que para mí es importante como sentido de vida, ¿sí? El trabajar para el otro, el poder estar para el otro, el apoyar al otro, ¿sí? Eso hace parte de mí, de mi sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida de cada uno de ustedes? ¿Qué es finalmente lo importante en la vida de cada uno de ustedes? ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Sí? Y esas son preguntas que normalmente uno no se hace. Y uno piensa, no, pues, por mis hijos, por mi mamá, por mi esposo, por mi pareja. Y si en algún momento falta todo eso. ¿Qué feliz? Pues, pensaría yo, lo que fortalece mi sentido de vida es ser feliz. Exactamente. Encontrar tranquilidad. Tranquilidad, paz. Es mi paz, porque pues si la otra persona no quiere luchar por él, humanamente se ha hecho lo imposible, pero yo no me voy a hundir con él. Yo tengo que estar tranquila, yo quiero entender a esa persona. Y la única forma de entenderla es así, de esta manera. Sabiendo el porqué. Porque cuando uno empieza a atacar y a juzgar sin tener el conocimiento, hace daño y más daño se hace uno. Entonces, yo primero. Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es muy importante porque a veces como seres humanos somos muy empáticos y a veces priorizamos, ¿sí? A otras personas en nuestra vida y a veces tomamos decisiones con base en otras personas sin tener en cuenta nuestras necesidades, sin tenernos en cuenta, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a sufrir, ahí es cuando empezamos a darle a la otra persona, digamos, ese poder sobre nosotros y que finalmente nuestra estabilidad emocional dependa de otros y no de nosotros. Y eso es algo que de lo que nosotros tenemos que hacernos responsables, de nuestras emociones, de nuestra parte afectiva, porque eso es de nosotros. Yo no puedo dejar esa responsabilidad a otros, a nadie. Eso es mío. ¿Sí? Y es como yo asumo esa realidad que tengo y como yo desde la realidad que tengo, con los problemas que tengo, voy a pararme y decir, listo, esto lo voy a hacer de esta forma. ¿Sí? Tengo situaciones difíciles, pero quiero salir de esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Listo. ¿Sí? Es difícil, sí. Generalmente es difícil porque hacer ese tipo de procesos duele porque hay que soltar, ¿sí? Y soltar duele. Salir de la zona de confort duele y genera malestar, claro, pero hay que salir. Hay que salir para que tú puedas conocer otra vida diferente a estar en esa zona que creemos que nos genera tanta comodidad, pero finalmente nos impide ser muchas veces nosotros mismos, o nos impide posicionarnos de verdad desde nuestra realidad, desde lo que realmente necesitamos, ¿sí? Todo ese concepto hace parte de lo que es el sentido de vida, cómo yo me posiciono desde mi realidad, cómo yo la afronto tal y como es, cómo yo la visualizo, qué herramientas tengo yo
y con cuáles cuento para afrontar esa situación. Y si no tengo herramientas, entonces ¿cómo las voy a adquirir? Porque hace muchos años no se hablaba para nada de salud mental, y si tú decías, voy donde el psicólogo, todo el mundo te decía, estás loco, ¿sí? O tomo medicamentos, no, yo no le voy a dar eso a mi niño porque me lo pone bobo, ¿sí? Entonces, hoy en día, digamos que hay más flexibilidad en cuanto a eso, porque ya uno acepta que va donde el psicólogo y no porque uno esté loco, sino porque uno necesita apoyo, porque uno necesita cerrar ciclos, porque uno necesita sanar, porque uno quiere exteriorizar. Y el simplemente que alguien lo escuche a uno y que uno diga, tengo este malestar, me molesta esto, siento culpa por esto, ya por el solo hecho de sacarlo de ti, ya eso es un paso. Y ya uno siente como, listo, alguien conoce mi situación, alguien me va a acompañar, alguien me va a guiar en el proceso. ¿Sí? Finalmente uno como psicólogo no toma decisiones por nada, uno está para acompañar, para que las personas vean lo que de pronto no han visto, o lo han visto pero no lo quieren aceptar, o puede que ni lo quieran. ¿Sí? Y finalmente, como se habla más de salud mental y hoy en día ya la gente no le da miedo ir donde el psicólogo, pues uno va adquiriendo más herramientas para afrontar esas situaciones adversas y para ir fortaleciendo el sentido de vida de uno. ¿Sí? Por eso es que, o sea, la ley de la vida es que nuestros papás van a morir. Entonces yo no puedo poner mi sentido de vida en mi mamá, porque sé que en algún momento mi mamá va a faltar. Entonces cuando mi mamá se muera, se me acabó mi vida. No, va a ser duro, obviamente, hay que hacer un proceso de duelo, ¿sí? Pero finalmente yo tengo que seguir con mi vida, porque yo tengo un sentido de vida, yo tengo un propósito, yo tengo una motivación, yo tengo una fuerza que me dice, vamos a salir de esta situación, sea la que sea, y yo voy a estar, ¿sí? Para mí, porque finalmente somos nosotros, priorizarnos nosotros, ¿sí? Ese es el sentido de vida, por eso salgo desde adentro. No puede ser de afuera. Yo no puedo decir el sentido de vida es mi novio, porque resulta que entonces mi novio me dejó. Entonces, ¿qué hago? Se me acabó la vida porque mi novio me dejó. No. La vida no se acaba porque alguien lo deje a uno. Sentido y libertad. En el libro, él habla mucho de lo que es la libertad. ¿Qué es la libertad?
Sí, Juan, ¿dónde estaba? Vea, vea, póngame cuidado. Listo. Entonces, para hablar de sentido de, ¿sí? Es importante hablar de libertad. Entonces, carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias externas anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento interno. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Si realmente las circunstancias de afuera pueden limitar nuestras decisiones, porque finalmente la situación puede ser muy difícil, pero ¿quién es el que toma la decisión? ¿Las circunstancias de afuera o uno? Finalmente eres tú el que decides qué actitud tomar frente a la situación que se te presente, sea la situación que sea, ¿sí? Sea una situación difícil. Digamos que esa fue una de las conclusiones más importantes a las que llegó él en el libro, ¿sí? Porque finalmente el libro surge por ese hecho de que él estuvo internado. Si él hubiera estado internado, seguramente no hablaríamos hoy en día de logoterapia, de terapia del sentido de vida, que finalmente la terapia del sentido de vida es lo que nos ayuda a nosotros como profesionales a sacar a la gente de ideaciones suicidas, ¿sí? Finalmente, todo es gracias a esa situación. Entonces, él en el libro pregunta, nosotros tenemos esa libertad de escoger qué actitud tomar, de ver qué decisión quiero tomar, cómo la voy a tomar y de hacerlo, ¿sí? Así las situaciones externas me limiten, ¿sí? Y me digan, no, es que esto es así, pero yo cómo lo voy a tomar, yo qué actitud voy a tomar, ¿sí? Eso finalmente es la libertad de cada uno, ¿sí? Del comportamiento interno de cada uno de nosotros. Finalmente, esa es la última de las libertades. Que es yo cómo voy a reaccionar y qué voy a hacer con esa situación que se me presenta. Que puede ser que a veces parezca una situación muy abrumadora, pero finalmente soy yo la que decido qué hacer, cómo tomar, si como una oportunidad o si eso definitivamente me va a hundir. Y a ver cómo surjo yo de allá del fondo. Lo siento, esto fue inesperado. ¿Qué pasó con la reunión?
Se fueron, como que se fue la señal allá en Medicol. No, yo veo todavía abierta la pantalla ya. Como que están teniendo problemas para la reunión virtual. Para la conexión. Mm. Nos quedamos sin sonido. ¿Ves? ¿Será que ya suspendieron la reunión o qué? No, es que aquí no, parece que tienen problemas allá y no, ni nada que. Como que se les fue la conexión con... Estamos sin reunión. Ay, mira, no se escucha nada.
Familias, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, Doc, buenas noches. Listo, ¿cómo están? Ya había hablado como 5 minutos y no me escucharon, tenía el micrófono apagado. Les cuento que se nos activó la alarma de incendios, entonces pues hay un sonido insoportable. Entonces nos tocó salirnos de la institución por tal motivo. Vamos a suspender pues la terapia como 10 minuticos, a ver si logramos acceder a la clave para desactivarla y continuar con la terapia o si nos toca pues como suspenderla, pero estamos en la búsqueda de la clave. Entonces téngannos paciencia, por favor, que en 10 minuticos ya les avisamos si continuamos o si la suspendemos. ¿Listo? Listo, Laurita, gracias. Bueno, señora, Bueno, muchísimas gracias. Listo, bueno. Laurita, que Gracias, estaremos Laura. esperando. Listo, Laura, muchísimas gracias.
Y acá se sepa que es para lograr quemado. Muy guapo. Sí, como si lo hubiera quemado. Ay, no, me veo horrible. No, qué pena. O sea, No la tienes abierta. no, mira acá. Ok. Entonces toca es, no, entonces. Cuando tú estás en la presentación. Al baño. No, aquí hay uno, mira, ahí al lado de la cocina, la segunda puerta. Bueno. ¿Tú tienes que estar en dos partes al mismo tiempo o puedo meterme en una PowerPoint? No, pues, Ok. Entonces, Me preguntan, ¿qué pasó con la pestaña, ay, una pestaña. Familias, buenas noches. Ya vamos a continuar con la reunión. Tuvimos un pequeño inconveniente con la alarma de incendios, pero ya solucionado. Nada grave, nada preocupante. Fue un Bueno, gracias a pequeño inconveniente. Pero ya, vamos a retomar. Ya casi terminamos. ¿Y dónde está el mapa? Sí, gracias. Está haciendo mucho. Y eso estaba sonando súper ruido. Bueno, y Julio, ¿qué le pasó a esto? Ah, ya, listo. Listo, entonces dice, el hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal que debo adoptar frente al destino para decidir mi propio camino. Es decir, cuando finalmente las situaciones son tan adversas a nosotros, ¿sí? La última de las decisiones y la última de las libertades es la elección que nosotros tenemos frente a esa situación y la actitud que yo como persona voy a tomar frente a eso, ¿sí? Digamos que en el libro, él pasó por todas esas situaciones, ¿sí? Obviamente a ella les daban comida una vez al día y era una sopa, la que él describe en el libro, una sopa aguada, y eran muy de buenas cuando les tocaba, como él dice en el libro, un guisante, entonces supongo que es como, de pronto como una habichuela o algo. Él realmente allí se confrontó mucho porque él era médico, entonces siempre nos dicen como hay que tener hábitos de vida saludable, eso nos alarga la vida, pero entonces él explicaba, nosotros no dormíamos, trabajábamos 12 horas diarias y eran trabajos pesados, eran trabajos trabajo como de construcción, un trabajo fuerte. Muchas veces el clima era totalmente adverso porque estaban en invierno y obviamente no les iban a dar indumentario para invierno. Lo que tenían, muchos ni siquiera tenían zapatos y les tocaba ir a trabajar en el frío y en el hielo sin zapatos, ¿sí? O sea, es ahí cuando él habla de ese tema de indigencia física, porque realmente él decía como que eran prácticamente como esqueletos, como con el cuero y ya, ¿sí? Y no solo eso, sino la presión psicológica de que, bueno, yo salgo de acá y que perdí mi trabajo, perdí mi familia, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces, él nos cuenta pues como esa experiencia y él dice, la última de las libertades humanas es la elección que yo tengo para cambiar y tomar una actitud diferente frente a esta situación que me tocó. Que obviamente es una situación totalmente adversa, distinta puede ser a la que nosotros vivimos, ¿cierto? Pero finalmente son situaciones de las cuales surgimos porque tenemos esa libertad de elegir, porque tenemos ese reducto en nosotros de tomar las decisiones que queremos tomar y que pensamos que van a ser las mejores para nosotros.
Existen dos tipos de personas. ¿Qué persona quieren ser ustedes? Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Que estamos dispuestos nosotros a darle a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué persona? No esperar que suceda, sino Exactamente. hacer. Nosotros hacerlo, nosotros materializarlo, nosotros movilizarlo, nosotros accionar, ¿sí? Porque finalmente muchas veces todos se quedan, es que yo creo que, es que, y todos se quedan palabras, pero bueno, ¿y usted cuándo lo va a hacer? Que es que yo quiero empezar a ir al gimnasio. Yo quiero, pero bueno, ¿y qué te falta para realmente hacerlo, cierto? ¿Qué te falta? Tal vez motivación, ¿sí? Hay que movilizarse, porque si no, exactamente. Pues no lo digo por mí. Ah, Un poquito. Pero pero hay que sacarle tiempo, digamos, a las cosas que son prioridad para uno. Si para mí es prioridad mi salud física, entonces pues yo voy a darle prioridad a eso. Porque realmente, Juli, si tú lo miras, digamos, el día tiene 24 horas, entonces digamos que tú duermas 8. ¿Y qué haces el resto? ¿Estudias? Bueno, tú estudias 8. ¿Y el resto? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuántas horas perdemos en el celular, cuántas horas perdemos haciendo cosas que no nos gustan, cuánto tiempo realmente desperdiciamos, ¿sí? O cuánto tiempo usamos de pronto durmiendo de más sin necesitarlo. No me gusta. Gracias. No. No alcanza para que se vea, pero alcanza. Como creemos que se logran las metas y como en realidad se logran. Voy bien, ¿qué pasó? Me rindo, ¿qué hago? Ni idea, cambios, me encanta, qué difícil. Sí, en realidad lo logré. Realmente cuando uno se propone algo en la vida, no siempre es fácil. Digamos que el camino de la vida es más como esa realidad. Así es la vida. A veces subidas, a veces bajadas, a veces me quiero rendir, a veces estoy harto. Pero siempre hay algo que me hace continuar. ¿Qué es eso que me hace continuar? Ese es el sentido de vida de cada uno de ustedes. Lo que me hace continuar. Entonces dejemos de interrogarnos por el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama. No respondamos con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Eso quiere decir que asumir la realidad de cada uno de nosotros, asumir la realidad, posicionarnos desde esa realidad. ¿Sí? Básicamente eso quiere decir. Y quiero regalarles esta frase para que terminemos. El éxito no define quién se es, pero relata que también se encaminaron los sueños. ¿Cuáles son los sueños de ustedes? ¿Cuáles son las metas de ustedes? ¿Y cómo encaminamos esas metas? ¿Qué hacemos para alcanzarlas? Exactamente. Familias, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario. Bueno, Yo sí tengo una preguntita. ¿Tú me podrías mandar el nombre del libro? Julio, ¿por qué no escuchó? Me ayudas.
No nos están escuchando mejor. Es que no. Ya. Desconecté el video. Ay, escuchaste. Ahora sí me escuchas. No me escuchan. El nombre del libro es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Muchísimas gracias. Yo miro el ¿No? video. Cuando no escuchan eso allá en el auditorio. Oye, ya me ayudaron, ¿qué? A mí sí me escucharon. Espérate, aquí Sino está que es allá en el auditorio donde no escuchan. cerramos ese. Ya. ¿Alguien tiene algún comentario? Es que desde acá no escucho, entonces me conecté desde el celular de las personas que están Muchas conectadas. gracias por la terapia. Listo, con mucho gusto. Espero que les haya gustado. Espero Muchas gracias. que hayan aprendido algo, que Muchas gracias. lleven herramientas para que las trabajen en ustedes. Sí. Muchas gracias, Valen. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Valen. Hasta Con mañana. mucho gusto. Gracias a ustedes por Descansen. asistir, por participar. Un abracito. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Listo, familias, nos vemos entonces dentro de 8 días. Gracias por la asistencia, gracias por la participación. Espero que tengan una feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches, gracias.